No hay nada fuera de ti que pueda salvarte o condenarte. Nada allá afuera tiene un poder independiente sobre lo que vives, sobre lo que sientes, sobre lo que se repite día tras día en tu mundo. Todo cuanto observas es una manifestación fiel de tu conciencia, una copia silenciosa de lo que has sostenido internamente como verdadero. Aunque el exterior parezca sólido, definitivo, inamovible, no es más que el eco tardío de lo que has creído, temido, deseado o asumido dentro de ti. La vida que ves no es más que tu estado interior proyectado como escenario, y aún así sigues buscando afuera lo que solo puede responder dentro. Es tan fácil quedar atrapado en la ilusión de lo visible. Nos enseñaron a creerle a los hechos, a los diagnósticos, a las cifras, a las condiciones. Nos entrenaron para suponer que el cambio vendrá desde lo que alguien más haga, diga o nos permita. Pero nada de eso tiene sustancia propia. Todo lo que percibes es un espejo, y ese espejo no puede reflejar otra cosa que lo que ya estás sosteniendo en tu interior. Si repites una y otra vez las mismas experiencias, no es que el mundo esté en tu contra, es que tu conciencia no ha cambiado. Y mientras no lo haga, todo seguirá girando en la misma espiral. Es allí donde nace el verdadero poder, en comprender que si todo es reflejo, entonces lo primero no es cambiar lo que ves, sino lo que ves. Se trata de luchar contra las formas ni de forzar lo externo. Se trata de asumir otra identidad, otro estado, otra atmósfera interna. Porque cuando tu conciencia se transforma, el mundo no tiene más opción que adaptarse. El cambio no se negocia con el mundo, el cambio se impone desde lo invisible, se establece desde tu certeza, se manifiesta cuando ya no dudas de quién eres y de lo que es tuyo por derecho de conciencia. Y es allí donde todo se vuelve simple, aunque no siempre fácil, porque nadie puede hacer ese movimiento por ti. Nadie puede asumir por ti la conciencia de lo nuevo. Puedes escuchar 1000 veces que el mundo refleja tu estado, pero si no te detienes a observarte, a sentir lo que realmente estás asumiendo, seguirás atrapado en el juego de la reacción, reaccionando a lo que ves sin darte cuenta de que fuiste tú quien lo originó. Pero una vez que lo ves, no podés volver atrás. Una vez que despiertas a esta verdad, ya no podés culpar a nadie. El mundo no tiene voluntad propia, solo te muestra lo que sos, y eso, aunque incomode, es la mayor libertad que se puede alcanzar. Cada persona que aparece en tu camino, cada conversación inesperada, cada obstáculo, cada oportunidad, no son hechos aleatorios ni accidentes del destino. Son proyecciones, son personajes y escenas que tu propia conciencia, de forma misteriosa pero precisa, ha traído al escenario para representarte algo, para mostrártelo. Y no importa cuánto lo niegues o cuánto lo resistas, la vida sigue reflejando lo que crees profundamente sobre ti, sobre los demás, sobre lo que es posible o no para vos. Así opera la ley, no con juicios, no con premios ni castigos, sino con absoluta neutralidad. Vos asumes y el mundo obedece. ¿Querés saber qué estado estás habitando? No necesitas mirar dentro, mira tu entorno. Tus relaciones, tu economía, tu salud, tus días. Cada aspecto de tu vida es un espejo que refleja con exactitud tu nivel de conciencia. No como castigo, sino como revelación, como un regalo incómodo pero necesario. Y si no te gusta lo que ves, no se trata de manipular el reflejo, sino de transformarte vos. No hay error en el espejo. El único poder real está en lo que decidís mantener como cierto cuando nadie te mira, cuando estás a solas con vos y con tu mundo invisible.
Y es en ese mundo, el interior, donde empieza todo. Allí donde tu imaginación crea atmósferas que luego se encarnan. Allí donde tus pensamientos sostenidos se convierten en estructuras visibles. No importa cuánto actúes o cuánto hagas, si tu estado interno es de carencia, el mundo te mostrará escasez. Si tu atmósfera es de temor, verás peligros. Pero si te atreves a asumir un nuevo estado, el de plenitud, seguridad, abundancia, sin necesidad de pruebas, sin pedir confirmaciones externas, entonces todo comenzará a moverse, sin explicaciones lógicas, sin que puedas prever los caminos. Y ahí es donde ocurre el milagro cotidiano, cuando lo de afuera cambia sin haber hecho nada en lo externo. Solo cambiaste vos, solo asumiste otra identidad. Y el mundo, fiel a su ley, obedeció, porque no puede hacer otra cosa, porque siempre está escuchándote, aunque no con tus palabras, sino con tu estado. Porque tu conciencia es la raíz y la realidad es solo su fruto. Pero para asumir una nueva conciencia, primero hay que dejar de negociar con la vieja. Hay que soltar ese impulso casi automático de explicar por qué no podés, por qué aún no llega, por qué en tu caso es distinto. Porque cada vez que justificas una limitación, la estás fortaleciendo dentro de vos. Estás reafirmando una identidad que, aunque conocida, ya no te sirve. Y mientras sigas reaccionando desde ese lugar antiguo, el mundo solo te dará razones para seguir creyendo en lo mismo. No porque sea cruel, sino porque es obediente. Porque nunca fue el problema, solo el reflejo. Este es el momento donde muchos se detienen, donde sienten que no pueden más, que lo han intentado todo, que no funciona. Pero no se trata de hacer más, se trata de ser algo distinto, de asumir que ya sos eso que deseás ser, que ya vivís en ese estado deseado, aunque el mundo aún no lo muestre, porque el mundo vendrá después. Primero tenés que habitarlo dentro, respirarlo, creerlo sin razones, sentirlo hasta que se vuelva tan natural como respirar. Porque cuando lo sentís como verdadero, lo es, y cuando es verdadero para vos, el mundo lo reconoce. Y es entonces cuando comprendés por qué no se trata de luchar, ni de convencer, ni de esperar. Se trata de asumir, de permanecer, de sentir como real lo que aún no se ve, y sostener esa verdad aunque todo lo demás grite lo contrario. Porque si el mundo es un espejo, no podés esperar que cambie antes que vos. No podés exigir un nuevo reflejo mientras seguís proyectando lo mismo. Solo cuando tu conciencia se eleva, el reflejo lo sigue. Solo cuando el estado cambia, el mundo se curva. No es magia, es ley. Y cuanto más comprendes esto, más libertad tenés, porque ya no dependés de lo que otros hagan, ya no esperás condiciones favorables para ser quien querés ser, ya no posponés tu poder, asumes tu identidad en presente, y eso, silenciosamente, transforma la estructura misma del mundo que habitas. Porque todo lo que era sólido y fijo comienza a moverse, y lo que parecía lejano se acerca, y lo que creías perdido regresa. No porque el mundo haya cambiado por sí solo, sino porque cambiaste vos, porque finalmente decidiste reflejar lo que siempre estuvo esperando dentro de vos, tu verdad. Hay una quietud poderosa que solo aparece cuando dejas de mirar hacia afuera buscando confirmación.
Cuando soltás la necesidad de que alguien te diga que vas bien, que lo estás logrando, que tu deseo se va a cumplir. Esa quietud nace cuando sabes sin necesidad de ver. Cuando reconoces que ya no sos quien espera, sino quien ya es. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque ya no reaccionás desde la ansiedad, ni desde la falta, ni desde la urgencia de controlar los medios. Te instalás en el fin, en ese estado interno donde el deseo ya se realizó, y vos simplemente lo vivís, lo sentís, lo asumís como parte de tu atmósfera. Y esa atmósfera no se impone, se irradia, no necesita pruebas, se convierte en una frecuencia que el mundo no puede ignorar. Personas, eventos, oportunidades, todo empieza a moverse de forma casi mágica, pero no porque hayas hecho algo afuera, sino porque te volviste una nueva causa, porque cambiaste de raíz, porque comenzaste a verte con otros ojos. Y al verte distinto, todo comenzó a organizarse para reflejar esa nueva versión que ya no necesita rogarle a la vida, sino solo sostenerse firme en su verdad. Tu conciencia se convirtió en una declaración silenciosa pero imparable: esto ya es mío. Y aunque por momentos aparezcan dudas o viejas emociones, ya no las confundís con la realidad. Sabés que son ecos, sombras pasajeras de un estado que ya no habitás. No luchás contra ellas, no las negás, solo las observás pasar mientras permaneces en tu centro. En ese espacio donde la visión interna es más real que cualquier circunstancia externa, porque lo que asumís como cierto en tu conciencia tiene más poder que lo que podés ver con tus ojos. Y aunque el mundo tarde en reflejarlo, sabés que llegará, porque no puede no hacerlo. Así se convierte la vida en un reflejo obediente. Ya no proyectás desde el miedo, sino desde la certeza. Ya no necesitas validar tu fe a través de resultados inmediatos. Te basta con sentir el deseo cumplido dentro de vos. Y desde esa profundidad todo cambia, no porque lo buscaste, sino porque ya lo eras. Es aquí donde muchas veces el mundo te pone a prueba. No con castigos, sino con espejos. Te muestra versiones antiguas de vos, escenas que parecen contradecir lo que asumiste, personas que intentan arrastrarte de nuevo al viejo estado. Y si no estás firme, podés caer en la trampa. Creer que el mundo tiene razón, que aún no cambió nada, que tu asunción fue en vano. Pero en realidad, ese es el umbral, el momento donde tu fe ya está generando movimiento, aunque aún no se vea con claridad. Es como cuando el sol está por salir y la noche parece más oscura. No es retroceso, es transición. Y si podés sostener la conciencia correcta en ese cruce, si podés mantener tu atmósfera intacta aunque el reflejo externo no haya cambiado aún, entonces la ley se cumple. Porque el mundo no crea, solo revela. No tiene poder por sí mismo. Solo puede mostrarte lo que ya existe en tu interior. Y si tu interior es firme, seguro, asumido, el mundo no tiene opción. Se rendirá, se alineará, cambiará, no por azar, sino por obediencia. La pregunta entonces no es ¿cuándo cambiará el mundo?, sino ¿cuánto tiempo más seguiré proyectando lo que ya no quiero vivir?
porque el mundo no es algo que debas empujar ni forzar, es un escenario que se ajusta inevitablemente al guión que llevas dentro. Cambia el guión y el escenario se transformará, no con esfuerzo físico, sino con claridad interior. Y esa claridad no se encuentra buscando respuestas afuera, ni acumulando conocimientos, ni repitiendo técnicas sin conciencia. Esa claridad aparece cuando te rendís a lo simple. Lo que asumo como real se vuelve realidad. No hay misterio, no hay excepción, solo hay un llamado profundo a despertar a esta verdad. El mundo no es más que tu eco. Cuando esta verdad realmente se instala en vos, ya no vivís como una persona que reacciona, sino como una conciencia que elige. Porque descubrís que el mundo no es el autor de tu historia, sino un actor que sigue fielmente tu dirección interna. Y entonces todo cambia. Porque dejas de explicar, de defender, de justificar tus circunstancias. Ya no necesitas convencer a nadie de tu visión, porque ya no dudas, porque te diste cuenta de que nada externo tiene la autoridad de definirte, y que todo lo que parecía un obstáculo era solo un reflejo de tu antigua manera de pensar. Y entonces te volvés libre. No una libertad superficial, sino esa que se siente en lo más hondo como un suspiro que se libera después de años de sostener el aire. Porque ahora sabes que el mundo nunca fue tu enemigo, ni tu juez, ni tu maestro, solo fue un espejo. Y si no te gustaba lo que veías, no tenías que romper el vidrio, solo debías cambiar el rostro con el que lo mirabas. Por eso, el gran trabajo no es afuera, es interno, es constante, es silencioso. Se trata de elegir a cada instante desde qué conciencia vivís. Porque todo lo demás, el dinero, la salud, el amor, la paz, vendrá como reflejo. No necesitas perseguirlo, solo necesitas asumir el estado donde ya lo sos y permanecer allí con la misma naturalidad con la que habitas tu nombre, tu cuerpo, tu respiración, no como un esfuerzo, sino como una verdad. Porque en el fondo ya lo sabías. Algo dentro de vos siempre lo supo, que no estabas aquí para adaptarte al mundo, sino para recordarle al mundo quién sos. Y ahora lo sabés con certeza. Todo lo que ves afuera comenzó dentro. Ahora que lo sabés, ya no podés volver atrás. Aunque intentes olvidar esta verdad, aunque intentes encajar de nuevo en lo que antes parecía normal, algo en vos ya despertó. Y ese algo no se puede apagar. Es la conciencia que observó, por fin, que el mundo entero gira al compás de tu estado interior. Que no hay enemigos afuera, ni obstáculos reales, ni retrasos injustos. Solo hay reflejos. Solo hay versiones de vos mismo representadas en el escenario externo. Y todo, absolutamente todo, está disponible, si lo asumes desde adentro. Ya no necesitas pruebas para creer, porque entendiste que la fe no es una reacción a lo visible, sino una decisión previa, una elección silenciosa que lo reordena todo. Y aunque el mundo tarde en adaptarse, aunque las apariencias todavía susurren lo contrario, vos permaneces, quieto, firme, inamovible.
porque sabes que todo lo visible es solo una sombra, y que tu verdadero poder reside en lo invisible, en esa asunción sostenida con delicada convicción. Y entonces lo ves. Ves cómo la vida comienza a organizarse, cómo lo que antes parecía azar se revela como sincronicidad, cómo los medios aparecen de la nada, como si una inteligencia perfecta hubiera estado esperando tu decisión para activarse, porque esa inteligencia no está fuera, está en vos, es vos, y estaba esperando que asumieras. Así, lo imposible se vuelve cotidiano, lo lejano se vuelve íntimo, lo deseado se vuelve un hecho, no por insistencia, sino por conciencia, porque ahora sabes, el mundo no tiene otro propósito que reflejar tu estado. La belleza de esta ley es que no necesita ser comprendida intelectualmente para operar. Funciona siempre, incluso cuando la ignorás. Pero cuando despertás a ella, cuando realmente te haces consciente de que todo lo externo es un espejo de lo interno, la vida deja de ser caótica. Ya no reaccionas con temor, con ansiedad, con desesperación, porque sabes que incluso los momentos difíciles no son castigos, sino recordatorios, señales de que hay una frecuencia interna que aún no ha sido purificada, una asunción que necesita ser abandonada. Y lo haces, no desde la culpa, sino desde la claridad. Y empezás a usar cada experiencia como un mapa. Si alguien te trata con desdén, no lo enfrentás. Observas qué parte de vos aún acepta ese trato. Si el dinero parece escaso, no culpas a la economía. Te preguntás, ¿qué imagen interior de carencia sigo habitando sin darme cuenta? Si la soledad aparece, no la llenas con distracciones. Entras en ella y descubres que no es vacío, sino espacio para asumir el amor verdadero. Y así, cada rincón de tu mundo se convierte en una oportunidad de transformación. No tenés que irte a ningún retiro, ni cambiar de ciudad, ni renunciar a todo. Solo tenés que mirar con otros ojos. Porque si el mundo es tu reflejo, entonces cada día es una oportunidad sagrada para ver en qué estado estás residiendo. Y ese estado no es una idea ni una emoción momentánea. Es una postura interna, es una vibración silenciosa, es la causa invisible que proyecta lo visible. Y una vez que lo entendés, todo cambia, porque sabes que no necesitas controlar lo externo, solo necesitas asumir con firmeza lo interno. Y así te volvés selectivo. No con las personas, no con las circunstancias, sino con lo que aceptás como verdadero dentro tuyo. Ya no alimentás pensamientos que te rebajen, ya no consentís imágenes mentales de derrota, ni dialogás internamente con versiones de vos que no están alineadas con quien decidiste ser. Porque sabés que no podés engañar a la ley. Lo que asumís con emoción y persistencia lo verás reflejado sin falta. Y si el reflejo no te gusta, no lo maldecís, lo bendecís por mostrarte con tanta precisión lo que aún estabas sosteniendo. Esto no es pasividad, es el acto más poderoso que existe,
porque elegir tu estado en medio del caos, asumir tu deseo como hecho cuando todo lo contrario se presenta, es un acto de soberanía espiritual. No es evasión, es creación. Y no estás esperando que algo suceda para sentirlo, estás sintiéndolo para que suceda. Ese es el orden correcto. No porque sea una estrategia, sino porque es la ley. Y con el tiempo vivís una especie de milagro silencioso. Ya no necesitas explicaciones místicas, ya no buscas señales desesperadas. El simple hecho de cambiar tu estado interno basta, y el mundo se rinde, no por imposición, sino porque no tiene opción. Porque no puede sostener una imagen distinta a la que llevas dentro. Esa es la regla y también la promesa. Y si alguna vez lo olvidas, si caes en la tentación de creer que el mundo manda, recordá esto. Nada tiene existencia independiente de tu conciencia. Nada puede mantenerse por fuera de tu aceptación. Todo está bajo la ley, y la ley es reflejo. Lo más revelador llega cuando dejas de usar esta verdad solo para manifestar cosas específicas y empezás a vivir desde ella como tu estado natural. Porque ya no se trata de atraer una pareja, un trabajo o una casa. Se trata de ser la conciencia en la que esas cosas ya existen. Y cuando lo haces, no hay ansiedad, no hay urgencia, no hay esfuerzo, solo hay certeza. Porque ya no pedís desde la carencia, asumís desde la plenitud. Y ese cambio lo altera todo. Ya no estás buscando que el mundo te confirme algo, estás confirmándoselo vos al mundo con tu sola presencia. Y entonces tus palabras se vuelven más suaves, tus decisiones más firmes, tu energía más clara, porque todo en vos refleja una identidad nueva, la de alguien que ya no necesita probar nada, porque ya sabe quién es. La de alguien que dejó de mendigar validación, porque se volvió su propia fuente. Y si algo tarda, no dudas, porque ya no medís tu fe por la velocidad del reflejo, medís el reflejo por la estabilidad de tu fe. Y eso te convierte en algo raro en este mundo, una presencia que no reacciona, sino que sostiene. Ya no te esfuerzas en convencer a nadie, ya no discutes por tener razón, ya no necesitas que el mundo apruebe tu camino, porque sabes que el mundo no es la fuente, solo es el eco. Y el eco nunca tiene poder para iniciar nada, solo puede repetir lo que ya fue dicho en el silencio de tu interior. Esa es la clave. No necesitas cambiar al mundo, solo necesitas cambiar la voz con la que le hablas desde dentro. Y cuando esa voz cambia, todo obedece. Así te volvés un creador consciente, no por magia, sino por ley, no por imposición, sino por alineación. Porque el reflejo no es una posibilidad, es una certeza. Lo que sos por dentro inevitablemente se manifestará por fuera. La conciencia no es solo una herramienta, es el sustrato de toda realidad. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada imagen que sostenés con fuerza dentro tuyo está dando forma a lo que después ves afuera. Y es imposible separar ese reflejo de lo que sos en esencia. Las personas se esfuerzan por cambiar situaciones externas sin entender que el cambio genuino ocurre primero dentro.
Es allí donde se incuban las transformaciones profundas y duraderas. Cambiar el mundo sin cambiar la conciencia es como intentar dibujar en el agua. Todo se desvanece, nada permanece. Ahora imagina por un momento que aceptas esta verdad con todo tu ser, que comprendes que lo que te rodea es un espejo de lo que sos en el nivel más íntimo. ¿Qué sucedería si dejaras de resistirte a lo que ves y en cambio comenzaras a observarte con compasión y sinceridad? Porque ahí, en esa mirada sin juicio, empieza la alquimia, empieza la transformación verdadera. El mundo solo puede reflejar lo que se sostiene firme y claramente dentro de vos. Nada puede aparecer sin haber sido primero concebido en tu conciencia. Esa responsabilidad puede ser inmensa y a la vez liberadora. No sos una víctima de las circunstancias ni un espectador pasivo. Sos el autor y el director de la película que se despliega ante tus ojos. Y aunque parezca que hay fuerzas externas incontrolables, ninguna tiene poder sobre vos más que el que vos le otorgás a través de tu foco, tus creencias y tu sentimiento predominante. Comprender esto es abrir la puerta a una nueva forma de vivir, donde no dependes del azar ni de la voluntad ajena, sino de la fidelidad a tu propia voz interior. En ese espacio, la vida deja de ser un azar caótico y se convierte en una danza consciente. Todo lo que aparece es un reflejo de tu estado interno, y cada situación es una invitación a ajustarlo, a volver a la fuente, a reencontrarte con la verdad de que sos la conciencia que sostiene el universo que percibes. Esa es la verdadera libertad. No la de cambiar el mundo a voluntad, sino la de cambiar tu relación con el mundo a partir del poder que ya tenés dentro. Entonces, al entender que el mundo es un espejo de tu conciencia, todo comienza a revelar un nuevo significado. Aquello que antes parecía fuera de tu alcance o control, se vuelve un reflejo directo de cómo te estás viendo a vos mismo y a la vida. Cuando te encuentres con situaciones difíciles o personas que te desafían, no es casualidad ni destino cruel. Es un mensaje, un reflejo fiel de lo que aún puede ser transformado en tu interior. Reconocer esto no es un castigo, sino una llave que abre puertas hacia el poder personal más profundo. Este poder reside en la capacidad de cambiar tu estado interior, de asumir con plena convicción el resultado que deseas experimentar. Porque no es la realidad externa la que moldea tu mundo, sino tu interpretación, tu enfoque y sobre todo tu sentimiento dominante. Sostener con fe ese estado como si ya fuera un hecho es el acto más poderoso que podés realizar. Y ese acto es el que hace que el reflejo externo comience a modificarse, como si la realidad obedeciera a la fuerza de tu interior. Hay un silencio sagrado en esta verdad que pocos se atreven a escuchar. Ese silencio es la fuente donde nace todo poder creativo, la quietud que sostiene la imaginación y el sentimiento unido a la certeza. Cuando te sumergís en ese silencio, en ese espacio interior, te volvés consciente de que no hay separación entre vos y lo que experimentás. Todo es uno, y esa unidad es la esencia de la creación consciente. Allí, en esa unión, el mundo externo ya no tiene fuerza para oponerse a tu visión,
porque sos vos quien define lo que se manifiesta. Es por eso que el camino no es cambiar el mundo, sino cambiar tu percepción. No es pelear contra las circunstancias, sino transformar el prisma con el que las mirás. Cuando lo haces, el reflejo cambia inevitablemente, mostrando nuevos colores, nuevas formas, nuevas posibilidades. Esta es la verdadera magia de la conciencia, el poder silencioso y constante que está siempre presente, esperando que lo reconozcas para desplegarse plenamente. Entonces, al tomar plena responsabilidad de tu estado interior, comenzás a comprender que la transformación no depende de condiciones externas, sino de la fuerza con la que asumís tu verdad interna. Imagina a una persona que se enfrenta a un problema aparentemente insuperable, que podría consumirla en frustración o desesperanza. Pero si esa persona, en lugar de enfocarse en la dificultad, se sumerge en el sentimiento de que la solución ya existe, que el problema está resuelto en su mundo interior, esa sensación inevitablemente comienza a reflejarse en su entorno. No es magia, sino la ley inquebrantable de la asunción, la certeza de que la conciencia es la matriz donde todo nace. Este es un proceso que requiere paciencia y persistencia, porque la mente y las emociones están entrenadas para reaccionar ante el mundo externo, para resistir el cambio. Sin embargo, cuando sostenés el sentimiento de lo deseado con convicción suficiente, algo profundo ocurre. El espejo del mundo externo empieza a mostrar nuevas imágenes, y esas imágenes, que antes parecían imposibles, se vuelven realidad. No importa cuánto tiempo lleve, porque en la quietud de la asunción el tiempo pierde su dominio y la realización se vuelve inevitable. Recordá que no estás solo en este proceso. Todos los seres humanos están conectados en esta danza de conciencia y reflejo. Cuando asumes tu poder, influyes no solo en tu realidad, sino también en el tejido colectivo que sostiene a todas las experiencias. Esta interconexión es una evidencia de que cada cambio interior es un acto sagrado que reverbera más allá de lo visible y lo inmediato, generando ondas de transformación en el mundo. Así, la invitación es clara. Deja de buscar fuera lo que solo podés encontrar dentro. Sostené el sentimiento de que lo que deseas ya es un hecho, porque en esa asunción está el verdadero poder para crear. El mundo no es más que un espejo, y vos sos la conciencia que lo refleja. Cuando cambias tu interior, cambias todo a tu alrededor. ¿No es esta la libertad más profunda y verdadera que podés experimentar? Y entonces, al abrirte a esta verdad, podés reconocer que cada pensamiento, cada emoción y cada imagen que sostenés con firmeza es un acto de creación. No se trata de esperar que el mundo cambie para que te sientas distinto, sino de sentir primero el cambio, con toda tu convicción, y dejar que el mundo se doble a esa nueva realidad que proyectás desde adentro. Pensá en esa persona que siempre quiso vivir en paz, en abundancia, en amor. No empezó por buscar esas cosas fuera, sino por sentirlas primero, por asumirlas como hechos ya realizados en su interior. Y luego vio cómo todo a su alrededor se ajustaba a esa vibración.
A menudo las personas caen en la trampa de buscar pruebas externas que validen sus deseos antes de permitir que esos deseos se asuman en su mundo interno. Pero el orden natural es otro. Primero la imagen interna, luego el reflejo externo. La certeza de que lo que deseas es ya un hecho te libera del tiempo y de las dudas. Es como cuando soñás despierto y sentís la emoción de lo deseado como si ya fuera real. Esa sensación es el puente que conecta tu conciencia con la manifestación palpable. Podés pensar que el mundo es una fuerza implacable que te dicta qué es posible o no, pero en verdad es un eco fiel de lo que ya habita en tu conciencia. Lo que ves en los demás, en tus circunstancias, no es más que un reflejo de tus creencias más profundas, de aquello que aceptás y confirmás en tu corazón. Por eso, si el reflejo no te agrada, no busques cambiarlo afuera. Volvé la mirada hacia tu interior y modifica el sentimiento, la convicción, la imagen que sostenés. La conciencia es el pincel con el que pintás tu realidad. Este poder que tenés, que es tan simple y a la vez tan profundo, es el regalo más grande que podés darte. No se trata de luchar contra lo que no querés, sino de asumir con fe y emoción lo que sí querés. Cuando el sentimiento de la realización está presente y firme, todo medio necesario para esa realización se vuelve visible y accesible. El fin, la conclusión que deseas, crea los medios, porque el universo no distingue entre lo real y lo asumido. Responde únicamente a la intensidad y certeza de tu conciencia. Cuando permitís que esa certeza crezca en vos, empieza a suceder algo casi milagroso. Las oportunidades, las personas, las circunstancias necesarias para manifestar tu deseo comienzan a alinearse como por arte de magia. No porque el mundo tenga voluntad propia, sino porque responde a la vibración interna que sostenés. Imagina a una persona que necesitaba un trabajo y decidió no angustiarse ni buscar frenéticamente fuera. En cambio, sentía y asumía el estado de tener ya ese empleo, con todos los detalles vividos en su mente y corazón. De repente, surgió la entrevista perfecta, luego la llamada inesperada y finalmente la confirmación del puesto. El mundo reflejó su conciencia porque ella se mantuvo fiel a la imagen interna, sin dudar ni ceder. Este principio no es teoría ni esperanza vacía, es una ley viva, una experiencia universal accesible para todos. La clave está en la persistencia del sentimiento, sentir que el deseo es un hecho, no una posibilidad remota. Sentir la alegría, la paz, la satisfacción como si el resultado ya existiera. Esa emoción es la llama que enciende el proceso creativo y mantiene firme la conexión con esa realidad aún invisible para los sentidos. Muchas veces el desafío reside en mantener esa convicción ante la aparente contradicción del entorno. ¿Cómo sostener el sentimiento cuando la evidencia parece contraria? La respuesta es simple pero profunda. La realidad exterior es un reflejo mutable y temporal de una verdad interna más profunda. Al cambiar el núcleo de tu conciencia, el reflejo cambia inexorablemente. No es cuestión de fuerza ni de control, sino de entrega consciente a ese estado interior. Cuando comprendes que el mundo refleja tu conciencia, la responsabilidad que cargas se transforma en poder. Ya no sos víctima de las circunstancias, sino creadora consciente de tu experiencia.
no hay afuera y adentro separados, solo una unidad indivisible donde tu estado interior dirige todo lo que aparece frente a tus ojos. Este conocimiento, aplicado con paciencia y fe, abre las puertas a una vida libre de limitaciones aparentes donde el deseo se convierte en acto. Cuando te sumerges en esta verdad, cada instante se vuelve un acto sagrado de creación. Observa cómo, en el simple hecho de sentir la paz interior, sin importar el caos exterior, estás enviando una señal clara al universo. Esto es lo que he elegido. Ese acto sencillo pero poderoso transforma tu entorno, porque tu conciencia no conoce límites. Es el arquitecto invisible que moldea el mundo tangible. Recordá siempre que no es la lucha ni la resistencia lo que trae el cambio, sino la quietud consciente que sostiene el estado deseado. Hay ejemplos cotidianos que iluminan este principio con una claridad asombrosa. Piensa en quienes han sanado su cuerpo a pesar de pronósticos sombríos, o en quienes han reconstruido relaciones aparentemente rotas solo porque asumieron el estado de amor y reconciliación en su interior. No fue por azar, sino porque su conciencia ya no vibraba en la ausencia, sino en la presencia plena de lo que deseaban experimentar. Ellos comprendieron que la materia, las personas y los eventos son simplemente ecos de una imagen mental mantenida con persistencia y emoción. Lo que muchas personas ignoran es que la mente consciente puede vacilar, pero la mente subconsciente es la que realmente sostiene la creación. Por eso, la clave está en alimentar el sentimiento con imágenes claras y convincentes, y en arraigar esa emoción como si fuera la verdad más profunda. Así, cuando los sentidos físicos perciban la realidad externa, ya estarán sintonizados con lo que tu interior ha decretado. Este proceso requiere paciencia, pero cada pequeño indicio o sincronía es un mensaje de que la manifestación se acerca. Saber que el mundo refleja tu conciencia te libera del miedo y la inseguridad. En vez de reaccionar a las circunstancias, podés anticiparlas con una mente y corazón firmes en la visión interna. La transformación comienza cuando dejas de buscar afuera y empezás a mirar adentro, reconociendo que en vos reside el poder de crear y transformar todo lo que deseas. El viaje de la manifestación es un camino de autoconocimiento, donde el fin siempre precede a los medios y donde el sentimiento de lo ya realizado es el motor que mueve la realidad. Llegar a la comprensión profunda de que el mundo es un reflejo fiel de tu conciencia es una revelación que cambia para siempre la manera en que experimentas la vida. Cuando comprendes que no sos un espectador pasivo, sino el creador activo de todo lo que percibís, se abre ante vos un poder que nunca imaginaste poseer. Esta no es una idea abstracta ni una teoría pasajera, sino una verdad vivida por quienes se atreven a asumir el papel de arquitectos internos de su realidad. El reflejo no miente, muestra sin tapujos el estado de tu interior, el latido silencioso de tus pensamientos y emociones más profundos. Este despertar implica un compromiso radical contigo mismo. Ya no se trata de esperar que las circunstancias cambien para sentirte bien,
sino de cultivar primero en tu conciencia la sensación de que todo está en perfecta armonía, que tus deseos ya están cumplidos y que la vida responde a esa vibración. En ese acto de fe consciente, donde sentís tu deseo como un hecho ya realizado, el universo se reorganiza, los caminos se abren y los medios aparecen sin esfuerzo. No son obstáculos ni casualidades, sino pruebas y señales que te invitan a reafirmar con convicción el estado que has asumido. Hay un poder sublime en esta certeza, la de no depender de factores externos, de personas o de condiciones que están fuera de tu control. Cuando aceptas que el cambio no viene desde afuera, sino desde adentro, te liberas de la ansiedad, del miedo y de la duda. Te convertís en un faro de calma en medio de la tormenta, porque sabes que nada puede perturbar la realidad que tu conciencia ha creado con firmeza. Este es el mayor acto de amor hacia vos mismo, porque te reconoces como la fuente original y eterna de toda manifestación. No olvides que este proceso no siempre es lineal ni inmediato. A veces el reflejo tarda en ajustarse porque la mente consciente y la subconsciente deben sincronizarse en la misma vibración. Es un ejercicio de paciencia y perseverancia, de volver una y otra vez al sentimiento interno, de reafirmar con pasión que lo que deseas es ya un hecho consumado. Así, sin forzar, sin buscar afuera, sin resistir, te convertís en el ser que ha trascendido las limitaciones y ha creado una realidad que responde a la plenitud de su ser. Al finalizar este camino de interiorización y asunción, la vida ya no es una serie de eventos aleatorios o un juego de azar. Es un reflejo constante y exacto de tu mundo interior, de la calidad de tu conciencia. Saber esto te brinda una libertad incomparable y una responsabilidad profunda, porque de vos depende conscientemente elegir qué realidad querés habitar. La invitación final es clara y poderosa. No busques fuera, no te confundas con las apariencias, volvé a tu centro y asumí con plena certeza que tu mundo refleja la conciencia que eliges sostener. Desde ahí, todo es posible.